tu rincón sonoro sobre servicios sociales dirigido por Iker Usón. De junio de 1981. 5 gays en Estados Unidos desarrollan una infección que los encamina hacia la muerte en poco tiempo. ¿Qué los había matado? La pregunta cruza el océano y llega a Euskadi en 1985. Son tiempos de reconversión industrial, también de violencia, de motivación política y de terrorismo. En aquel año, el GAL asesinó a 11 personas. ETA, en solo un año, a 37. Y ahora, además, se adentra en muchos hogares un virus desconocido, que no distingue clases sociales y que sega la vida de los más jóvenes. Aquel virus luego recibió un nombre: SIDA. Gracias al compromiso y a la determinación de cientos de profesionales, Euskadi fue pionera en la lucha contra esta enfermedad. Una historia de éxito de la colaboración sociosanitaria. Hoy charlamos con alguien que no esquivó la llamada de la responsabilidad y que coordinó aquel primer plan de lucha contra el SIDA. Hoy charlamos con Daniel Zuleika. Daniel, ¿recuerdas cuándo escuchaste por primera vez la palabra VIH? Bueno, la palabra VIH fue más tardía, pero la palabra SIDA, o lo que ello significaba, pues fue aproximadamente en 1981, cuando en el Hospital Donostia, donde yo trabajaba, pues en la biblioteca los sábados solía llegar un boletín que dijo que un sábado ponía en San Francisco mueren 5 homosexuales de una enfermedad muy rara y no se sabe por qué es. Entonces, la verdad es que aquello fue un poco, bueno, pues hay veces noticias de estas pues salen como alarmas y luego no son nada, pero claro, en este caso la cosa evolucionó muy potentemente y 4 años más tarde nos llegó a nosotros, ¿no? Además, entiendo que en aquel momento, claro, para los médicos también era algo nuevo, o sea, no solo era nuevo para la propia sociedad, sino que incluso médicamente aquí había algo de conocimiento, simplemente empezabais a ver las personas fallecidas o las personas enfermando, podríamos decir. Bueno, nosotros durante esos 4 años, desde el 81 hasta el 85, bueno, pues fuimos viendo qué es lo que pasaba, veíamos pues cómo afectaba al principio a los homosexuales, luego empezaban con los hemofílicos, luego con los haitianos, por eso se llamó luego heroinómanos, y entonces, bueno, pues era todo el mundo, sobre todo en Estados Unidos, pues iba aquello a todo meter, ¿no? Entonces, cuando vemos los primeros casos, y siempre me acordaré del primer caso, de aquel caso de 28 de febrero de 1985, pues, que era una chica del Goibar, que tenía 22 años, que venía con fiebre, era una heroinómana. Nosotros tuvimos el SIDA en heroinómanos, fundamentalmente, y aquella chica, pues que tenía cándidas, que es una infección de la boca, aparecen manchas blancas en el esófago, le dolía mucho al tragar, en la vagina también, duró 3 meses, desde febrero hasta mayo, ¿no? Y aquello era lo que veíamos entonces, o sea, eran usuarios consumidores de drogas, a veces exconsumidores, que iban ingresando uno detrás de otro, y claro, esto a nosotros nos produjo un desconcierto total, sobre todo por una cosa, porque en aquel momento no teníamos los análisis para saber si una persona estaba infectada por el VIH. O sea, nosotros decíamos, esto parece que es un SIDA, pero si no demostramos que tiene el VIH, que está infectado por este virus, pues no lo podemos achacar. Y eso llegó en ese mes de mayo, en mayo de 1985, y ya a partir de entonces nos dimos cuenta de la magnitud de la catástrofe que teníamos, porque 2 de cada 3 heroinómanos ya estaban infectados. Cuando hablamos ahora de SIDA,
seguramente para mucha gente, a veces igual en exceso, de hecho los facultativos, ¿no? Muchas veces gente de Osakidetza cuando hace campañas al respecto suele informar, ¿no? La excesiva igual naturalización, se le ha quitado como el miedo, pero claro, las consecuencias que hay ahora y las que tenía entonces muy diferentes. ¿Qué suponía a finales de los 80 contraer el SIDA? Bueno, fundamentalmente que la media de supervivencia era de 2 meses, era lo que vivían los enfermos en aquel entonces, ¿no? Y además aquello fue empeorando durante 11 años más, desde el 85 hasta el 96, y además aquel era un crecimiento casi geométrico, porque en realidad cuando una persona se infectaba por el virus del SIDA, nosotros en realidad no sabíamos qué quería. Cuando nosotros, por ejemplo, en el COVID, cuando nos hacemos anticuerpos, cuando nos hacemos la PCR, dices, bueno, pues ya tienes este virus, ya sabes que has estado en contacto con este virus y estás infectado. Nosotros en aquel momento no sabíamos una persona que tenía anticuerpos contra el virus de la inmunodeficiencia humana, ¿qué quería decir? ¿Se van a morir? ¿No se van a morir? ¿No? Y entonces poco a poco nos dimos cuenta de que aquello era mucho más grave de lo que nosotros pensábamos, ¿no? Entiendo que la gente, por ejemplo, fallecía porque había una especie como de colapso de todo el sistema. La gente, no sé, digo, era una enfermedad, no quiero profundizar en clave amarillista, pero creo que incluso por ponernos en aquella situación y en la crudeza de lo que suponía, eran dolores, era fiebre, ¿qué era lo que suponía para las personas? Bueno, tenía 2 partes. La primera parte era la parte sanitaria, que efectivamente pues la persona se iba deteriorando, era una enfermedad cruel, porque con 22 años enfrentarte a la muerte, cuando tienes todavía un desarrollo vital por delante, pues la verdad es que era muy duro, ¿no? Pero por otra parte había un componente social que yo creo que Ardanza, el que fue el lehendakari, una vez me lo recordaba. Él me contaba que cuando él era alcalde de Arrasate, pues le venían los padres. Estamos hablando de que el SIDA es un tsunami que va sobre otro tsunami, que era la adicción a heroína, que más o menos empieza en Euskadi en 1976. Es decir, cuando llega el SIDA 9 años después, ya tenemos un largo recorrido, ¿no? de problemas sociales, de delincuencia, de pues una situación que era verdaderamente dramática. Esto tenía varias consecuencias. La primera consecuencia es que el heroinómano, como era el que te atracaba, o sea, la población no quería saber nada de soluciones al heroinómano. Entonces, claro, cuando me decía Ardanza, el problema es que venían los padres y me decían, tengo un hijo que se ha metido, ha empezado a inyectarse heroína, roba, le meten a la cárcel, sale de la cárcel, vuelve a robar, le vuelven a meter a la cárcel, y este era un círculo infernal, ¿no? Y fue el SIDA el que tuvo un aspecto positivo sobre la heroína, nos ayudó a comprender y nos ayudó de alguna forma a poner remedio. Entonces, ¿cuál era el problema de empezar a poner todos estos programas? Bueno, pues ya hemos visto la población general que no les quería ni ver, pero es que dentro del hospital, cuando nosotros decíamos, en el Hospital Donostia nos encargamos de este área, ¿no? Y cuando decíamos a nuestros compañeros, hay que darle metadona, porque está con el mono, yo no soy un camello de lujo, yo no les voy a dar nada, o sea que estos delincuentes, y vemos un poco cómo realmente a la hora de empezar a tratar de resolver el problema nos encontramos no solo con los problemas de asistencia sanitaria, sino también los problemas sociales que generaba la heroína, ¿no? Creo que te había escuchado a ti en alguna entrevista que decías, una de las claves también de la solución fue empezar a ver a las personas heroinómanas como personas enfermas. Frente a esa idea también que habíamos contado y que salió aquí en el podcast hablando de los nacimientos de Proyecto Hombre, de ver eso al delincuente, a la persona apestada, exclusión social, que en este caso era doble, era heroinómano y además luego tenía el VIH, ¿no? Sería una de esas situaciones, seguramente todas las enfermedades, todas las situaciones que afectan también a la salud no son solo de salud, tienen que ver con la parte social, pero esta era una situación claramente sociosanitaria, que diríamos ahora, ¿no? Donde había que trabajar en todos los campos. ¿Esa coordinación se daba o ibais por un lado vosotros y, por ejemplo, Proyecto Hombre iba por otra? ¿Qué sensación tienes? O Agipaz u otras entidades que teníamos, por ejemplo, en Guipúzcoa. No, se dio, o sea, a la fuerza Orcan, o sea, los
proyectos dirigidos a la desintoxicación, al mantenimiento con metadona, tenían un problema con el SIDA. Nosotros, que llevábamos los aspectos médicos del SIDA, pues teníamos un problema de tratamiento de heroinómanos, ¿no? Y ese fue un poco esa unión, porque fue una unión, yo recuerdo todas aquellas conversaciones que tuvimos con Proyecto Hombre y con muchas instituciones, pues la verdad es que tuvimos que unirnos pues para tirar adelante, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo siempre digo que las grandes crisis son grandes oportunidades. Y el SIDA nos dio la primera oportunidad de entender lo que era un heroinómano. También nos ayudó a entender lo que eran las relaciones sexuales, que era una relación de poder entre hombres y mujeres, en la que normalmente la mujer se llevaba la peor parte. Como digo, pues todo esto nos hizo replantearnos otros muchos temas, ¿no? Entiendo que de las dificultades que había a nivel médico no eran tanto lo primero los equipos o los medios, sino era el propio conocimiento. Entiendo que mirabais hacia afuera, a lo que estaba ya ocurriendo en Estados Unidos y esos otros lugares, os teníais que poner en contacto, ¿ya había relaciones o era una especie de primera búsqueda internacional de conocimientos? Bueno, lo que dices del conocimiento es verdad. Y el problema que tuvo el SIDA es que desde 1981, que aparecen los primeros casos, hasta 1983, que Luc Montagnier descubre el virus de la inmunodeficiencia humana, todo eso va a generar un desconcierto, una desorientación. Se hablaba de que los gays en las drogas que utilizaban en las relaciones sexuales era lo que producía aquel cuadro. O sea que, y todo aquello es una losa para luego intentar hacer cualquier cosa con el SIDA, ¿no? Bien, entonces, una vez que tenemos esta situación, lo primero que empezamos a mirar es qué es lo que... O sea, quizás el problema más grave que aparece en aquel momento es el de los hemofílicos de Francia, que ocurrió lo mismo que en España, lo mismo que en Euskadi, que les transmitieron el virus del SIDA a través de las transfusiones que les tenían que meter, pero allí pues prácticamente el ministro no sé si fue a la cárcel, pero cerca. Entonces, ellos desarrollaron el plan del SIDA francés, pero nosotros no buscábamos el plan del SIDA, nosotros buscábamos cómo podíamos hacer llegar a lo heroinómano y a la sociedad que no se podía seguir así. Porque nosotros tratábamos a los enfermos de SIDA, poco podíamos hacer. Pero decíamos, mientras se sigan infectando, aquí estamos haciendo el indio, o sea, esto no se acaba, ¿no? Entonces empezamos a ver qué es lo que había en otros países, ¿no? Entonces, para nosotros la experiencia australiana y la experiencia holandesa, fuimos precisamente a Holanda, también estuvimos en Inglaterra, pues para mí fue fascinante, porque nos encontramos con que intercambiaban jeringuillas, una usada por una limpia, y en las ONGs, y de esta forma ya se rompía el círculo, ¿no? Y entonces a nosotros nos dejó un poco flaseados aquello. Entonces, claro, vinimos aquí y, bueno, pues la verdad es que nos encontramos con un gobierno muy receptivo. Eso te iba a preguntar, porque había que explicar eso. Sí. Pero claro, la situación era tan grave que ya pues los responsables políticos pues decían, aquí hay que hacer algo, no sabemos qué, pero... Y lo que ha sido hasta ahora, lo que decían, es un delincuente a la cárcel. Eso no funciona. Ya lo decía Ardanza muy claro. Aquello no funcionaba. O sea que había que buscar alguna otra cosa, ¿no? Entonces, de repente vemos que los programas de metadona ya llevaban mucho tiempo. O sea que ya, pues por lo menos cuando estabas ingresado en los programas de desintoxicación, aquello ya funcionaba. Pero había otros que seguían inyectándose. Entonces, curiosamente, en Euskadi tuvimos el primer programa que hubo en España de intercambio de jeringuillas, que fue la Comisión Ciudadana Antisida de Bilbao, que ellos empezaron no recuerdo ahora exactamente el año, 84, 85 por ahí, empezaron a intercambiar jeringuillas con el escándalo que supuso aquello. Era allá en la zona de La Palanca, cerca de la calle San Francisco, por aquella zona, ¿no? La zona un poco más degradada de Bilbao, ¿no? Pero ONGs había 3 o 4 que producían intercambio de jeringuillas, ¿no? Pero esto había que hacerlo masivamente. Un poco, por lo menos masivamente. Y entonces pensamos que igual los farmacéuticos, que tenían unas instalaciones pues abiertas muchas 24 horas, pues
que además vendían jeringuillas, pues podían ser. Y entonces, bueno, pues aquello, claro, había que ponerle el cascabel al gato, pero la verdad es que nos encontramos con una sorpresa de que los farmacéuticos empezaron a colaborar. Yo recuerdo la primera reunión que tuvimos aquí en el Colegio Farmacéutico de Guipúzcoa, que pues les explicamos esto y al principio me miraban con cara rara, ¿no? Intercambio, viene con una jeringuilla, nosotros le damos otra. Y hubo una farmacéutica de Alza o de Videvieta, que no me acuerdo su nombre y me da pena, porque que ella se levantó, una mujer de unos 60 años, se levantó pequeñita así, y dijo, yo voy a empezar a hacer intercambio de jeringuillas. Y esta mujer, a aquellos heroinómanos que le habían atracado a punta de pistola, a punta de, en Alza, que entonces era de Videvieta, a punta de jeringuilla, a punta de pistola, empezó a darles una jeringuilla limpia por una usada. Y aquello fue el giro copernicano de todo aquello. O sea, entonces ya nos dimos cuenta, nosotros, la sociedad y los propios heroinómanos, de que aquello era importante. Porque si 40 farmacias en Euskadi estaban haciendo eso, con lo que suponía tener una jeringuilla usada, ¿no? O sea, pues realmente... Y aquello fue el principio del fin del SIDA, ¿no? Creo que recoge muy bien esto que estás contando en... la colaboración indispensable, como siempre, ¿no? Para resolver las dificultades sociales, en este caso no solo de la parte médica, estábamos hablando de entidades, en este caso de tipo social, luego también aparecen las personas farmacéuticas, ¿no? Esa colaboración entre todas que a veces luego se nos olvida cuando tenemos algún otro problema y lo queremos arreglar solo igual desde una de las partes. El día pasado, indagando por internet, preparando un poco también la conversación contigo, me encontraba, creo que era con un documento que habíais hecho, o se había hecho a nivel de gobierno vasco sobre cómo atender a las llamadas de las personas que tenían SIDA, donde habéis una especie como de respuestas, preguntas, porque una de las cosas que decíais a la gente que podía hacer una primera atención, bien por teléfono o en presencia, era que mucha gente le iba a dar vergüenza igual decir, ¿no? Y me pareció, dije, qué sencillo este documento, pero cómo se han dado cuenta de que había que ir incluso hasta el primer momento, porque era tal en este caso el estigma, que la gente no se iba a querer acercar. Con lo cual entiendo que tuvisteis que trabajar en recursos y sistemas muy diferentes a los de otro tipo de enfermedades. Sí, la verdad es que, claro, nosotros, al estar asociado a los gays y a los heroinómanos, tenía un componente, como tú bien dices, de vergüenza, de que pues no podías explicarlo a todo el mundo. Yo recuerdo que hubo un alto cargo de una comunidad autónoma que está alejada de esta, pues, que vino a San Sebastián a tratarse porque no, en su comunidad, el alto cargo de la sanidad que tenga SIDA, pues no se atrevía a decir, ¿no? Entonces, pues todo esto hizo que pensáramos que el teléfono podía ser una fuente de información, ¿no? Y se le informaba. Hay muchos bulos, había muchos bulos y bueno, pues el gobierno vasco dice que este teléfono, aquí hay personas expertas que te lo van a explicar y desagobiaba mucho a la gente, ¿no? Porque podían explicarte cosas que no podían explicar a nadie más. Fíjate, los enfermos de SIDA, ¿cuántas veces nos han dicho? Yo es que me gustaría tener cáncer en vez de SIDA, porque si tienes cáncer le puedes explicar a cualquiera que tienes cáncer, pero si tienes SIDA no se lo puedes decir a nadie, ¿no? Y este era un poco lo que nosotros pusimos en marcha. ¿Cómo llegas a estar liderando estos temas? Porque te estoy escuchando como médico en el Hospital Donosti, pero claro, ¿cómo luego llegas a ser una de las personas pues, bueno, que lidera, que asume la responsabilidad de poner el primer plan de lucha contra el SIDA en Euskadi? ¿Cómo llegas ahí? ¿Lo buscas tú? ¿Te buscan a ti? Pues yo estaba en el hospital, a mí el trato con el enfermo siempre me ha encantado, el trato con los heroinómanos es curioso. Nosotros nos arreglábamos muy bien con los usuarios de drogas, el equipo que funcionábamos en el hospital, ¿no? Y esto, que no era lo habitual, pues fundamentalmente era por dos razones. Una, porque éramos jóvenes, yo tenía entonces 35 años, ya no recuerdo cuántos tenía, y los heroinómanos pues también tenían unos 20 y pico, 30, o sea que hablábamos un poco el mismo lenguaje. Pero es que a la vez eran fascinantes. Yo todavía recuerdo una vez que se dio de alta a un enfermo de SIDA de Rentería y al día siguiente apareció otra vez esposado con la Archaña. Y le dijimos, joder, fulanito, pero ¿cómo estás otra vez aquí si ayer te dimos de alta?
Y con aquel hablar que tenían, joder, tío, o sea, yo salí, entonces pues cogí la pistola, me fui a la caja de ahorros de Rentería, y entonces entré y dije, todo el mundo al suelo. Y entonces descubrí a mi madre que estaba en la cola y dije, bueno, todo el mundo menos usted, señora, siéntese en esta silla. Y claro, me pillaron, pero eran supervivientes natos, pues se tenían que buscar la vida, ¿no? O sea, tuvieron la desgracia de estar en el momento no adecuado, en el lugar menos oportuno. Y entonces y lo pagaron muy caro, ¿no? Entonces, pues yo creo que yo estaba en ese ambiente, en ese entorno, pues íbamos a los centros de desintoxicación, pero un buen día llega el director de asistencia sanitaria de Osakidecha. Todavía no se había transferido el Insalud a Osakidecha, o sea, era el año 87. Y entonces, pero ya el 1 de enero siguiente ya se transfería, ¿no? Ya el gobierno vasco pues se hacía cargo de la sanidad. Y entonces me dijeron, oye, ¿y tú por qué no empiezas con este programa? Además curiosamente el director era un residente que habíamos tenido, un MIR que habíamos tenido en el hospital. Y le dije, pues yo, esto de la administración a mí me suena chino y tal. Pero inmediatamente pensé, pero si yo estoy diciendo que hay que poner metadona, que hay que hacer programas de intercambio de jeringuillas, que hay que tratar a esta gente como enfermos, no como a delincuentes, ahora que me dan la oportunidad, o sea, es que, vamos, sería una irresponsabilidad, ¿no? Y entonces empecé. La verdad es que entrar en la administración para mí fue un palo monumental, porque llegué allí y entonces pues me di cuenta que para mover un papel de un sitio a otro había que tener la autorización de tu jefe, en mi caso el viceconsejero. Luego tenías que ver si tenías dinero, tenías que tener un informe económico de que tenías dinero. Luego tenías que tener un informe jurídico de que aquello se ajustaba a la ley. Y yo pensaba, si para poner un tratamiento a un enfermo en el hospital tuviera que tener todos estos informes, se me morían todos. O sea, luego ya me di cuenta que la administración, pues por sus propias características, hombre, tiene que tener unas salvaguardas en su funcionamiento, para que aquello no sea un poco la casa de Tocamerroque, ¿no? O sea, pero la verdad es que, y así fue como empecé. ¿Dirías que te supuso un cambio a nivel profesional? Que tuviste como una especie de frontera, es decir, hasta ese momento fui una manera de entender mi profesión, un tipo de médico, y a partir de entonces otra, no tanto por lo que tenías que hacer, sino porque sí te supuso algún cambio a nivel vital de entender de otra manera, diríamos, incluso tu propia vocación. Sí, no, entendí el problema desde el otro lado de la trinchera. Pero es curioso, yo me he dado cuenta que cuando yo llevaba muchos años, yo había hecho el MIR en Cruces, luego había estado aquí en el Hospital Donostia bastantes años, era profesor de la Facultad de Medicina, daba patología médica, y pues todo esto me supuso que un cambio radical, ¿no? Pero me ayudó a comprender muchas cosas. Pero por otra parte, la experiencia que yo tenía de estar en la trinchera, así, en primera fila, con los usuarios de drogas, me di cuenta que me daba una ventaja sobre los demás funcionarios, porque yo entendía muy bien el problema, o sea, lo entendía, pues la persona que estaba en un despacho metida, pues no. Y esto sí que me dio pues una ventaja. Luego también, fíjate, es curioso, pero no lo he dicho nunca, pero 2 ministras socialistas me ofrecieron ir a dirigir el Plan Nacional del SIDA en Madrid. Pero ya aquello era un salto, sobre todo por las consecuencias familiares que podía tener. O sea, estar de lunes a viernes y luego los fines de semana a Bruselas o a Nueva York o a esto, yo prioricé pues mi vida familiar y la de mis hijos y entonces era un cargo muy importante. El director del Plan Nacional del SIDA era un hombre pues, de una gran relevancia, pero no, me eché para atrás. Aquello entiendo que era el reconocimiento a la persona que había liderado el primer plan. Para hacer aquel primer plan, ¿tiráis fundamentalmente de esos viajes que hablabas de Holanda, o también hay una parte ya autodidacta vuestra, como hemos hecho en otras cosas a veces también por aquí, por esta tierra, de echarnos a la piscina? ¿Cómo surge ese primer plan? Pues tienes razón. Una parte de aprender y otra parte de adaptar un programa a tu realidad, ¿no? Y, por ejemplo, hubo un caso que era... nosotros habíamos visto que los australianos de Nueva Gales del Sur tenían una cosa que se llamaba el kit antisida, que si venía el drogadicto a la ONG o a la farmacia, donde fuera, o al centro de salud, con una jeringuilla usada, le daban un paquete donde iba otra jeringuilla,
alcohol isopropílico para desinfectarse. Un preservativo para recordarle que no se transmitía. Y luego un tubito así, rígido, donde se metía la jeringuilla y le ponías un tapón, ¿no? Para que evitar pinchazos. Bien, esto es lo que nosotros desarrollamos, pero eso lo copiamos del kit antisida australiano y nosotros le pusimos mejoras. Y entonces fuimos a hablar, claro, como nosotros no sabíamos hacer esto, pues fuimos a hablar con Bexen, con esa empresa a la que llegaban todos los medicamentos contra el coronavirus que está en Hernani, pues que tienen, estos desarrollaron muchos tratamientos. No, tenían empresas en China, por eso conseguí, bueno. Y entonces hablamos con ellos y conjuntamente con ellos fuimos diseñando el kit antisida, porque además tenía una cosa curiosa, que tú ya tienes esterilizada la jeringuilla, pero el momento en que rompes el paquete para meterlo dentro de otro envase con todo eso, hay que volverlo a esterilizar. Y entonces fue verdaderamente una cosa que fue, pues lo fuimos desarrollando entre nosotros y luego nuestra experiencia del País Vasco se extendió a todo el Estado, a todas las comunidades autónomas. ¿Qué era lo que queríais conseguir? ¿Qué era lo que crees que se consiguió de aquel primer plan? Bueno, en realidad todo esto ha sido yo lo tenía claro desde el principio, esto es un maratón, o sea, esto no es una carrera de 100 metros lisos, esto es los cambios de hábitos exigen décadas, o sea, así de claro, o sea, los cambios de hábitos, por ejemplo, la utilización del preservativo, pues aquello exigió, mucho tiempo, o sea, mucho tiempo y yo creo que fue un poco romper el fuego. El primer plan pues rompimos el fuego, ya establecimos a dónde queríamos llegar, los objetivos clarísimos, evitar que se diseminara el virus, dar una buena asistencia a los enfermos, para lo cual creamos las unidades de enfermedades infecciosas, que luego en el coronavirus han sido de utilidad, y finalmente evitar la discriminación de las personas infectadas. Con estos tres objetivos pues fuimos a muerte y así fue durante 30 años que fuimos trabajando. En algún momento te acostabas diciendo, si esto no funciona, ¿no? ¿Te sentías ese peso de la responsabilidad? Porque entiendo que teniendo todo ese impacto social que estaba teniendo, no tiene que ser sencillo, me imagino a veces, ¿no? Meterse a la cama y decir esto va a funcionar, no va a funcionar. ¿No? Hay gente que se sigue contagiando, hay gente que sigue falleciendo. Tenemos que poner el plan en marcha. No sé, eso a nivel personal, digo porque todos los trabajos tienen su peso, pero tener que estar hablando de la vida, de la muerte, del impacto que eso tenía en las familias, estás hablando nada menos que de un Lehendakari que me imagino que en algún momento te llama y te pregunta cómo va a ir esto, ¿no? Porque está encima del tema, pues no tiene que ser fácil. No sé si tú o el equipo que teníais, cómo lo llevabais. Hombre, esto evidentemente no es una persona, esto fue algo, pues había el equipo del Plan del SIDA, pero luego estaba las diputaciones poniendo los centros para enfermos de SIDA sin hogar, que había un montón, con los colegios de farmacéuticos, pero los sanitarios en general, yo creo que, no sé si es bueno o es malo, yo creo que es bueno. Te acostumbras el problema de los enfermos a no llevártelo a casa, intentas no llevártelo a casa, porque yo sí que había visto que había personas, me acuerdo un amigo mío, extraordinario amigo de Madrid, de unos hospitales de Madrid, que aquel hombre casi se los llevaba a cenar a casa a los enfermos de SIDA, que no tenían casa, pero se quemó. O sea, y entonces yo me di cuenta que o pones una pared, una distancia entre los problemas del enfermo y tú, o no vas a ningún sitio, ¿no? Y eso, pues, los sanitarios yo creo que lo tenemos bastante... Deslindar, ¿no? Poder irte a casa y... Yo además soy bastante frío para eso, o sea que no... Bueno, pues mejor, ¿no? Lo sabríais llevar. El equipo, por ejemplo, que conformasteis, se mantuvo, fue una especie de equipo piña. Pasaron muchos años, evidentemente, pero digo porque al principio tendrías que buscar también gente que estuviese en tu misma onda, podríamos decir, sí. Gente que incluso igual tuvo que cambiar de la parte que estaba ejerciendo en un hospital a decir, oye, pues me apunto con esta llamada que me ha hecho Daniel, no sé si tiraste de gente también animada, de gente conocida. ¿Cómo es eso de la conformación de equipos para abrir huella, ¿no? En el monte? Pues sí, la verdad es que nosotros nos dimos cuenta de que tratar con un heroinómano con SIDA, pues es una cosa que es difícil, y propusimos
que se pusieran en marcha las unidades de enfermedades infecciosas. Al principio pequeñitas, la primera creo que fue en Basurto, la segunda fue en Donostia, tercera fue en Txagorritxu y luego ya se puso una en Cruces, ¿no? Los grandes hospitales que tuvieran una unidad. En los hospitales comarcales pues ingresaban en camas normales. Entonces, todos estos equipos hubo que pedir voluntarios en los hospitales que fueran ahí, y salieron mucho, porque había mucho, el mismo jefe de un hospital de Vizcaya, su hermano murió de SIDA, entonces había mucha gente, pero claro, todas las familias teníamos un enfermo de SIDA, porque aquí había alrededor de 15.000 heroinómanos en aquel momento, ¿no? Con lo cual, pues yo tenía parientes que se me murieron de SIDA, unos cuantos, y alguno más cercano que estuvo a punto. Pero eso ayudaba. Todo el mundo tenía a alguien cerca, era más fácil empatizar con lo que estaba ocurriendo. Fue, en primer lugar, claro, yo me imagino que en el Bronx, donde los drogaditos tenían SIDA, al neoyorquino medio no le importa mucho lo que ocurre en el Bronx con los negros, ¿no? O sea, es un poco... Pero aquí afectó, en España afectó, y en Euskadi a las clases medias. Afectó a los muy altos y a los muy bajos. Yo recuerdo que la enfermera que atendía por hospitalización a domicilio, pues a la gente de SIDA, a los enfermos de SIDA, pues decía pues que había estado en las casas más lujosas de Miraconcha y en un carromato de gitanos que había en Anoeta. Y allí iba a visitarle a una gitana y hasta que se murió. Pero el hecho de que afectara a toda la sociedad y que fuera tan grave ayudó de una forma decisiva a poner los medios, ¿no? Me voy a julio de 1996, concretamente a Vancouver. Allí se celebra la Conferencia Internacional sobre el SIDA y es la conferencia en la que se exponen los estudios que empiezan a mostrar la eficacia de los fármacos contra el SIDA. No sé si estabas allá, si lo estabas, sí, que me dices que sí. ¿Qué sentiste? ¿Qué empiezas a notar cuando estás allí sentado, me imagino, en aquel salón y empiezas a ver los datos? Es como que se abre una luz, es una esperanza, no te lo terminas de creer. Sí, bueno, lo primero de todo, incredulidad. O sea, es lo primero, porque ya nos habían dicho tantas veces que había una vacuna, ¿no se decía entonces también? Sí. En 1985 yo le oí en Washington a la ministra de Salud norteamericana, a la secretaria de Salud, decir: este verano tendremos la vacuna contra el SIDA. Han pasado 30 años y no hay vacuna. 40, y aquí no hay vacuna, ¿no? Pero, y es curioso porque todos pensábamos que, vamos a ver, los virus, entonces sabíamos muy pocas cosas de los virus, pero bueno, teníamos el virus de la gripe y decías, bueno, pues se puede hacer una vacuna. Pero es que el problema, de esa vía, de la vía de la vacuna, era que el virus del SIDA, los virus son muy listos, pero es que el virus del SIDA lo es mucho más. Entonces, tú la vacuna la tienes que hacer contra una parte del virus, contra la cual haces anticuerpos y matas al virus. Pero es que en el virus del SIDA no se encontraba, era como un castillo sin puerta. Entonces, tú querías buscar una, pero no podías entrar, o sea, era una cosa dificilísima, ¿no? Y bueno, entonces esto era un poco, pues fue una vía que todavía no ha dado éxito. Pero empezamos con los medicamentos antirretrovirales, que impedían que el virus se multiplicara, ¿no? Entonces empezaron con uno, todavía recuerdo que llegó a Bilbao con la Archaña en una furgoneta, más o menos como llegaba luego la vacuna del COVID. Entonces llegaba de esta forma, pero aguantaban un poquito más, pero se morían. Luego se unieron dos antirretrovirales y entonces, bueno, vivían un poquito más, esta ya es la cura definitiva, tal, pero también se seguían muriendo. Hasta que al final, claro, ¿cuál era el problema? El problema es que nuestra tasa de duplicación de cada generación nuestra tiene 25 años. Cada 25 años nos duplicamos. Las bacterias se duplican a una velocidad mayor, pero es que los virus se duplican de repente a cientos de millones, pero a una velocidad tremenda. Y entonces lo que hacían era, mutaban y se hacían resistentes a los antirretrovirales, hasta que a alguien se le ocurrió y dijo, ¿y si los juntamos de 3 en 3 los antirretrovirales de diferentes familias? Podrá hacerse resistente a uno, pero a los otros dos no. Y aquello fue un poco lo que fue la solución. Yo recuerdo que estábamos en Ciudad Real un poquito antes de Vancouver y un amigo mío, catalán, me dijo,
Daniel, yo creo que en Vancouver nos van a enseñar algo interesante. Yo le dije, no me lo creo, porque las soluciones milagrosas hemos tenido. Pero cuando llegamos allí, en Vancouver, todavía me acuerdo en aquella sala, y nos dieron los datos que en 2 meses la mortalidad disminuía al 4%, o sea, si se tenían que haber muerto 100, se morían 4, pues dije, pues esto es algo que es así, y efectivamente. Y yo recuerdo, hay un chico de Yarzo muy majo, que es gay y estaba en Estados Unidos en aquel momento, y vino pues para junio de ese año ya a morir desde Estados Unidos a su casa. Y empezamos a tratarle con antirretrovirales y todavía está viviendo por ahí. O sea que hubo algunos que le salvaron por que pillaron champa. Por la campana, ¿no? Entonces, pues esta fue un poco la historia del tratamiento, que fue algo pues maravilloso. Es casi imposible, les estará pasando también a la gente que nos está escuchando, no hacer algún tipo de paralelismo con lo que ha sido la pandemia del COVID. Entiendo que cuando estabas en esos días de confinamiento en tu casa, no sé, me parece que te tendrían que venir algún tipo, tendrías otra serie seguramente de recuerdos de cómo estabas viviendo el momento, pero me imagino que en tu cabeza tenía que haber estar haciendo similitudes o también viendo las diferencias de lo que estaba ocurriendo. No sé cómo has vivido todo lo que hemos tenido que ver con el COVID, en lo que tiene que ver en esa relación frente o en comparación con lo que fue el SIDA. Sí. La pregunta es muy interesante y yo digo, y quizás es un poco, alguien puede decir, pues, una frase un poco fuerte, ¿no? Pero de alguna forma hemos sido unos privilegiados en ver 2 epidemias que han nacido, nuevas, se han multiplicado y se han controlado. Eso a lo largo de la historia no ha pasado nunca. Yeah. Entonces, y además compartían algunas, aparte de estas, pues compartían algunos otros aspectos, ¿no? O sea, en primer lugar, el desconocimiento inicial. Que, pues el coronavirus ya se sabía que era un virus, era conocido, o sea que había habido 2 epidemias antes, o sea que ya. Pero el virus del SIDA, pues no se conocía, ¿no? Entonces, esto era un poco el primer dato. Pero luego ambas infecciones tienen algo común que es verdaderamente devastador, que es que te puede contagiar una persona sin síntomas. O sea, la gripe es, la gripe habitualmente, pues estás con síntomas, tienes tos, fiebre, entonces ya sabes que ¿quién me ha transmitido la gripe? Fulanito, porque el otro día estuve con él, ¿no? Pero en el SIDA no ocurría así, ¿cuántas veces he oído yo a decir a gente, pero si yo he tenido relaciones sexuales con personas con buen aspecto? O sea, y una de ellas me ha infectado, evidentemente. Con el coronavirus ocurría lo mismo. O sea, personas asintomáticas que estaban, había algunos asintomáticos también, cuando el COVID ya se desarrollaba, pero había personas que no tenían síntomas que te transmitían el coronavirus. Y esto a la humanidad, al ser humano, le descoloca. O sea, esto es una cosa que te quedas un poco... que te quedas así, pues un poco... Y luego, pues, en la solución de ambas enfermedades, pues fue... La verdad es que ya hemos visto cómo la esperanza de la vacuna contra el virus, pues era un poco lo que nosotros esperábamos, ¿no? Pero no funcionó. Y aquí, pues decíamos, hombre, pues igual hay un tratamiento. O sea, llevamos aquí 40 años. Pero claro, hay una cosa muy importante. Cuando llegó el virus del SIDA, nosotros de los virus solo conocíamos que había uno que se llamaba el virus de la gripe y que había una vacuna, nada más. O sea, pero claro, empiezan 40 años investigando sobre virus y al final pues se conocieron muchas cosas y claro, cuando llega el coronavirus, la cantidad de conocimiento que hay hace que equipos de todo el mundo que están trabajando en SIDA se pasen a estudiar el coronavirus, ¿no? Entonces yo decía, pues yo creo que pues, si hay medicamentos contra un virus, pues es fácil. Pues no funcionó. Y sin embargo, apareció una vacuna, que para mí, pues tú comentabas lo de julio de 1996. Para mí, yo cuando lo oí, el 9 de noviembre creo que era el año 20, empezó el año 20. 21. ¿Sería? El mismo 20. Desde nuestro confinamiento hasta que el consejero delegado de Pfizer dice que el porcentaje de prevención con la vacuna de Pfizer es del 90%,
Eso fue el 9 de noviembre. O sea, pasaron 8 meses. En 8 meses se encontró una vacuna, algo inédito en la historia de la humanidad. Sí, sí. Y, bueno, pues para mí, yo cuando lo vi en el telediario de la noche, en el Teleberri era, decir aquella frase, dije, ya está, se acabó. O sea, con un 90% de protección, la gripe tiene un 30, un 40%, un 50%, en los mejores casos un 60%, pero no llega. O sea, pero un 90%, dije, ya se acabó el problema. Y efectivamente fue así. Cuando te comenté la primera vez que nos vimos al inicio del verano, me apetecía mucho que pudiésemos hacer este recorrido un poco rápido, donde tú pusieses voz a tus vivencias y no tanto a los datos que ahí están, y que en internet hay un montón de datos. Sobre todo porque habíamos hecho también un capítulo en el que hablábamos de lo que era Proyecto Hombre, lo que había afectado. Esto era una manera también de continuar. Era también una manera de traer esa parte sanitaria, pero muy relacionada con lo social, a este podcast que quiere trabajar temas de los servicios sociales. Y luego, si me permites, porque como te decía en aquel café que nos tomamos, siempre creo, soy de los muy convencidos en que hay toda una generación previa a nosotros, de la que hoy tú serías buen representante, que ha hecho que tengamos muchas de las mejoras que tenemos hoy aquí. No lo quiero vivir como un falso adular, pero me parece que ahora las generaciones que estamos, tanto los que ya se nos está olvidando la juventud y estamos en la vida adulta, pero también como los jóvenes, de poner en valor y agradecer todo aquello que hicisteis, de enfrentaros a aquella pandemia, y también, pues a partir de lo que hoy has contado, poder también extraer conclusiones para enfrentarnos a otras que se puedan dar, no solo de tipo sanitario, sino del tipo que sean, con frases como las que decías, que a mucha gente le parecerá de puro buenismo, pero que está claro que han hecho de palanca, ¿no? Que ante las grandes crisis hay grandes oportunidades, y también recoger las personas que, como tú y otras personas que se sumaron voluntarias, se implicaron y dijeron, pues me remango y me pongo con esto. Así que quería hacerlo, como si se diría aquí en el podcast en directo, darte ese mil esker a ti y a toda la generación que estuvo allí, para que ahora la gente que en algún momento pueda contraer el SIDA, pues lo viva de manera muy diferente, y al mismo tiempo no terminar este podcast sin hacer también una clara advertencia de que el SIDA sigue siendo el SIDA, de que ahí está, y de que las personas que hoy podamos escuchar esto en el momento que sea y con la edad que tengamos, no se nos olvide todo aquello que tuvo que hacerse y que hemos aprendido, porque sigue estando ahí también el virus, cosa que también nos lo recuerdan con el COVID. Mil esker, besarka handi bat, Daniel. Eskerrik asko. Gracias por escuchar La Última Red. Puedes seguirnos en Facebook y YouTube y escribirnos a ultimaredpod@gmail.com.